Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bienvenidos, le damos la bienvenida a nuestro ciclo de webinar de PMM Innovation Group, PMM Business School. Bueno, en primer lugar, deseándoles que se encuentren bien de salud ustedes y su familia. Aprovechamos la oportunidad de informarles sobre lo que estamos haciendo en PMM Business School, en PMM Innovation Group. Ahora mismo, nuestro producto quizás más innovador son nuestros cursos certificados que cuestan, bueno, comienzan con un costo de $35 hasta un poco más. Y ese curso lo pueden convertir en un mini posgrado con doble titulación, tal cual como se indica allí, bajo el auspicio de PMM Business School y la Universidad Católica de Murcia. En particular, quiero mencionar el curso que allí se indica, que es el mini posgrado de finanzas para ingenieros y técnicos. Tendremos allí a nuestros expertos, la doctora Tibaire de Pool, el doctor Luis Améndola y bueno, y nuestro experto que hoy tenemos la fortuna de compartir con él, el profesor José Manuel Enríquez. Él es experto en finanzas y bueno, ya más adelante nos comentará un poco sobre él. Además, pues quiero comentarles un poco sobre los cursos que ahora mismo en PMM Business School vamos a estar mostrando y que tenemos, bueno, un poco para ustedes, para que estén un tanto actualizados. Voy de izquierda a derecha, ¿vale? En primer lugar, el curso de gestión de activos para todo el negocio, roles, responsabilidades y competencias dentro de la gestión de activos, donde tendremos como nuestro experto a la doctora Tibaire de Pool. Comenzará desde el 16 de noviembre hasta el 16 de diciembre. Luego tendremos un curso totalmente online, que es el curso de planificación de paradas de planta y overhaul, que va desde el día 23 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Les invito a que se inscriban rápidamente porque pues, ya estamos cerrando la inscripción y pues no queremos que pierdan la oportunidad de estar con nosotros. Otros cursos, los últimos cursos que también estamos promocionando son el curso de estrategias de implementación y gestión de activos, ISO 55002, ISO 17021.5 para líderes, que ahora mismo estamos dictando uno, pero en vista de la alta demanda, pues hemos decidido reaperturarlo en una nueva edición desde el día 7 de diciembre hasta el 18 de diciembre. Tiene un costo de 480 euros y podrán certificarse como Asset Management Professional táctico o estratégico. Y para cerrar este año con broche de oro, pues nada, también tendremos el curso de inspección basado en riesgo, RBI, y tendremos a dos de nuestros especialistas, el doctor Luigi Améndola y el profesor Enrique Acuña, quien nos acompañará. Este tiene un costo de 435 euros. Yo les invito, nosotros pues ya ustedes nos conocen, somos una empresa que además damos consultoría, estamos trabajando en muchos países en toda Latinoamérica. Ahora mismo estamos llevando empresas como Chilquinta, bueno, allí se muestran Chilquinta, Enel, Arauco, AES, Engie, Alto Norte. Bueno, ellos ya iniciaron con nosotros la carrera, están formándose con nosotros y ustedes saben que PMM está con ustedes para formarles. Pues les invito a que formen parte de las empresas y las personas que nosotros estaremos formando y estaremos allí para formarte y para asesorarte. No quiero comentar más, dejo a nuestra compañera Paula, quien continuará con la presentación de nuestro experto. Bueno, le doy de entrada la bienvenida a nuestro experto y amigo, el profesor José Manuel Enrique, que forma parte del staff de PMM. Adelante, Paula. Hola a todos, así es. Antes de empezar con la presentación del webinar de hoy, titulado Ingenieros, ¿qué debemos saber de finanzas? Nos gustaría presentaros brevemente a nuestro experto José Manuel Enrique. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Valencia y cuenta con los másteres universitarios en Dirección Administración de Empresas MBA y en Economía Social para Cooperativas y Entidades No Lucrativas, también por la misma Universidad de Valencia. Actualmente es director de Desarrollo de Negocio para Levante Cajamar, Caja Rural, División de Negocio e Industria Agroalimentaria, además de ser consultor colaborador de PMM Institute of Learning desde el año 2007, en consultoría financiera para la gestión de activos físicos y gestión de proyectos industriales, coordinado a la vez con la labor de profesor en diversas asignaturas
de la escuela de PMM Business School y en los MBA en Asset Management, Reliability and Maintenance Management, Facility Management y Project Management en Operational Management. Nuestro profesor cuenta con más de 17 años de experiencia en asesoramiento en productos financieros y fiscales, además del desarrollo de gestión integral en proyectos de inversión a clientes, riesgos a priori y posteriori de la inversión, tramitación y conclusión de los mismos, lo cual le ha permitido ejercer como profesor en convenio con la Universidad de Valencia, para la que también ha tenido el gusto de hacer varias conferencias junto con la Politécnica de Valencia. Y también es profesor para la Escuela de Consejeros Cooperativos Cajamar y EFF activo de GCC Cajamar. Además, también ha cumplido como asesor de empresas en proyectos desarrollados en Venezuela, Perú, Colombia, Chile y España. Sin más espera, le doy paso a nuestro profesor y puede comenzar usted cuando quiera. Bienvenido a todos y a usted también. Sí, muy buenas, y ahora parece que tengo problema con Zoom. No se abre. Y he estado aquí todo el tiempo. ¿Me oís? Vale, profe. Sí, Aún no, se te oye profe. perfectamente. Lo escuchamos, pero no lo vemos. Si quiere, puede colocar nuevamente la presentación, le da a compartir la presentación Sí, pero si y el la tema es pantalla. no se me habilita ahora mismo no entiendo por qué, no sé qué pasa. Estaba aquí todo el rato y se ha ido. Vale. Perdone el problema técnico, vamos a solucionarlo en un segundo. Sí. Ya. Ya lo vemos, profe. ¿Sí? ¿Veis la pantalla? Bueno, te vemos a ti, pero aún no vemos la presentación. No sé por qué no se habilita el... Andrea, si quieres, Sí, ¿podéis compartir mi pantalla? le habilitas la presentación al profesor. Entiendo esto. Espera, ya lo tengo yo aquí. Vale, muy bien, muy bien. ¿Se está compartiendo mi pantalla ahora? Aún no, profe. ¿No? Vale, ya está. Dale, compartir la pantalla. Muy bien, ya lo vemos. Ok. Vale, estas son cosas de hacer las cosas El en vivo directo. y vale, estar en directo ya sabes. Bueno, queda en sus manos, profe, la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Paula y a Juan Carlos por su presentación, como siempre. Y bueno, el tema de la enseñanza pues siempre me ha gustado. Y bueno, como veis, ejerzo aparte de en PMM, pues dentro del área de formación de mi empresa, ¿no? De Cajamar, Caja Rural, como profesor de la Escuela de Consejeros Cooperativos y la Escuela de Formación Financiera de Activo, del Grupo Cooperativo Cajamar. Aquí tengo que decir que bueno, hablo en mi nombre en el día de hoy y que no hablo, ninguna de mis opiniones van en base a lo que opina Cajamar. Aquí quiero separar porque así me lo pide la empresa y yo no tengo ningún problema. Pues bueno, vamos a empezar ya con el tema de hoy. Ingenieros, ¿qué debemos de saber sobre finanzas? Pues cada vez más no podemos separarnos de nuestra área técnica, ¿no? Nuestra área de ingeniería, de lo que es el día a día de la realidad del mundo financiero, porque evidentemente en las economías que cada vez están más globalizadas por la interacción entre las diferentes áreas económicas del mundo, pues a nadie se nos escapa que si China va mal, pues tenemos un problema, si Estados Unidos va mal, tenemos un problema, si Europa va mal, tenemos un problema porque no tenemos a quién venderle nuestra materia prima, pues todo esto repercute a la hora de nuestras financiaciones, de nuestras inversiones, de cómo hemos de, actuar sobre nuestra empresa a la hora de adecuarla a la situación. Y bueno, para todo eso, como decía Napoleón, pues para ganar una guerra solo se requieren tres cosas. La primera es dinero, la segunda es dinero y la tercera podéis adivinar cuál es. Pues también es dinero.
Vamos a ver un poquito el análisis de la situación, vamos a ver el análisis de la coyuntura, vamos a ver cómo se estudia un poquito nuestro sector, vamos a ver cómo o qué debemos de saber de nuestros estados financieros y de sus indicadores. Vamos a ver también que es importante conocer cuál es la rentabilidad, el análisis de la rentabilidad de nuestros nuevos proyectos. Todo esto tenemos que tener presente que siempre hay riesgos, y a la hora pues, de ser gerentes, porque en nuestro paso, una vez pues, estamos en planta y demás, y cuando nos reunimos con los comités de dirección y empezamos ya a tomar cargos directivos, no solamente técnicos, pues tenemos que dar nuestra opinión también, formándola con una visión 360 a la hora de ser conscientes de la toma de decisiones en los negocios, no solamente desde un punto de vista técnico y de producir más eficiente o de producir mejor o de producir más. Esa visión hemos de quitárnosla, y hemos de tener una visión más amplia y menos sesgada. Bueno, pasamos a hablar ahora del análisis de la situación y normalmente pues, veréis que hay dos tipos de análisis. Uno sería el análisis bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, pues veríamos desde la empresa, sector, país, marco económico en el cual se mueve y luego ya, pues bueno, en general, pues cómo va la economía a nivel mundial. Y top-down, ¿no? Desde arriba, ¿no? Desde cómo va la economía en general hasta la base, ¿no? Hasta cómo está nuestra empresa, cómo están nuestros proyectos. Normalmente, pues, como veis aquí, los grandes fondos de inversión, las empresas inversionistas suelen hacer un análisis top-down, ven cómo evolucionan las diferentes variables coyunturales, cuáles son los potenciales de determinados países, de determinadas economías para crecer y para que obviamente pues, las inversiones allí florezcan. Luego se centrarían en sectores, verían cuáles son los mejores situados y finalmente escogerían aquellas empresas que pueden cumplir mejor sus expectativas, ¿no? Pues, en los años, por ejemplo, aquí en España, 2005, 2004, 2003 hasta el 2007, pues el sector, digamos, preponderante y bonito y que todo era maravilloso era el sector de la construcción. Abruptamente en 2008, con la crisis de 2008, pues este sector cae en picado, ¿no? Bueno, en un momento dado, pues esos fondos de inversión, esas empresas inversionistas, pues se meterían en ese sector y si supieron ver la crisis que venía a tiempo, pues se saldrían del sector. Normalmente los directivos de empresas y consultores de empresas suelen hacer un análisis bottom-up. Primero miran cómo está su empresa, analizan los estudios financieros, ven la potencialidad, ven su estructura de balance, ven cuál es, digamos, la capacidad de generación de recursos de su empresa, ven en qué tipología de inversiones son capaces de meterse sin poner en peligro a la empresa, luego analizarían el sector pues, para encontrar aquellos nichos de mercado o que todavía no se han cubierto o que ellos entienden que podrían ser más competitivos y que podrían hacerlo y finalmente pues ven la coyuntura para ver si efectivamente ese proyecto o esas directrices que se han marcado como empresa pues es el momento idóneo para poder hacerlo, desde la base hasta, digamos, la globalidad de la economía. El análisis de la coyuntura. Este análisis ahora es muy bonito. No sé si alguno es capaz de ver lo que hay, yo entiendo que sí. Y esto es un cisne negro. Y eso ¿y este señor por qué me pone aquí un cisne negro? Pues bueno, poco a poco vamos a intentar ir desglosando lo que es esto. El crack de la bolsa de Nueva York, ya por los años 20, eso pues fue un hecho inesperado, la economía iba totalmente hacia arriba, todo el mundo tenía dinero, todo el mundo invertía en empresas y de repente pues se dan una serie de situaciones que dicen, hostia, es que esto no es tan bonito. ¿Qué respalda estas subidas de las acciones? Es el invertir por el invertir y bueno, y de repente pues se produce ese crack del 29, ¿no? El hecho de los nacionalismos, un país con una dilatada experiencia, con una democracia, con, digamos, una cierta democracia, digamos, empiezan a salir movimientos de extrema derecha por una serie de relaciones, de situaciones
un país que viene de una Primera Guerra Mundial y que, bueno, hay un sentimiento en ese país que, bueno, digamos que esta gente, estos ultranacionalistas, pues consiguen conectar con ellos y de repente algo extraordinario, en una cuestión de unos años consiguen hacerse con el poder y con todo lo que vino después, que ya todos conocéis. Las Torres Gemelas, todo el mundo pues, se acuerda del 11S, este impacto fortuito que sucedió, y más allá de la caída de las Torres Gemelas, pues fue un cambio de ciclo, ¿no? Pues veníamos de una guerra fría y ahora pues teníamos una guerra con todo el tema yihadista y demás, pero bueno, este hecho también fue inesperado, nadie esperaba que ocurriera esta situación y afectó seriamente a todo el mundo. Y luego llegó la crisis de 2008 con el primer, digamos, la primera víctima, que fue este banco de inversiones Lehman Brothers. Yo en aquel tiempo la caja donde trabajaba era más pequeñita y luego se integró en Cajamar y teníamos 1 millón de euros invertido pues, para sacar rentabilidad en supuestamente y según las empresas de rating y de auditorías, pues una empresa de inversión súper saneada y bueno, en ese momento pues lo que eran las inversiones en el mundo inmobiliario y esas cosas que se desperdigaron por toda la economía, que tenían como respaldo esos vehículos de inversión, que tenían como respaldo pues hipotecas subprime, es decir, hipotecas basura, pues esto desencadenó pues una quiebra, la primera de muchas, y de todo el rescate a nivel global, mundial, que tuvo que sufrir la economía pues de manos de bancos centrales, estados, etc, etc, etc. Pero esta, digamos que fue un poco la imagen icónica de esta crisis, que bueno, hasta el año pasado, pues para que os hagáis una idea, a niveles de morosidad, es decir, la deuda impagada que tienen los bancos por parte de sus clientes, pues veníamos de parámetros del 15, 18, 20% y ahora ya la media, por ejemplo, en España estaba en torno al 5%, con lo cual ya se entiende una media más habitual, más normal. Aquí en España eso de la morosidad no se conocía porque veníamos de morosidades de por debajo del 1%. Y ahora no se nos escapa que estamos inmersos en la siguiente crisis global. Y de esto vamos a hablar y tenemos que ser conscientes que en el momento que llegamos a un puesto directivo todas nuestras decisiones pues, se ven condicionadas también por este hecho. ¿Qué es un cisne negro? Y aquí vamos a poner un poquito más de marco, digamos, teórico. Pues es un hecho inesperado, se trata de un hecho a priori improbable, para el que no hay ninguna evidencia que vaya a suceder y que, por tanto, es una sorpresa para analistas y para el mercado. En el caso de que hubiera alguna probabilidad de que ocurriese, los agentes financieros se protegerían frente al mismo, con lo que no cogería por sorpresa al mercado. Una de las primeras, o la primera característica. Gran impacto, son acontecimientos que afectan de forma importante a la economía o a la política mundial y además tienen un fuerte impacto social en el día a día de las personas. Antes estaba hablando con Juan Carlos y Juan Carlos lleva una mascarilla porque está en un lugar de trabajo. Yo hoy por suerte estoy en casa, puedo trabajar un ratito desde casa y me he quitado esa mascarilla y puedo estar más tranquilo. Predictibilidad retrospectiva, es decir, que una vez que haya sucedido y solo entonces se dan evidencias de que dicho hecho se podía haber evitado y se crean teorías que explican por qué llegó a suceder. Bueno, esto sería el marco teórico de lo que es un cisne negro a nivel de un hecho, digamos, con un fuerte impacto, pero que en verdad nadie podía prever que ocurriera. Entonces nos planteamos, oye, ¿estamos realmente ante un cisne negro como se está afirmando? ¿Está cumpliendo los 3 requisitos? ¿Cuál es vuestra opinión? Os dejo ahí unos segundos para que reflexionéis y ahora os doy mi opinión. Como veis aquí, en el quesito que os pongo, pues os saco la parte de inesperado. Bueno, ¿estamos ante un cisne negro tal y como se está afirmando? Yo creo que podéis ver mi puntero, ¿no? Y aquí, pues bueno, en la parte de pandemias, esto pertenece a un informe del Foro Económico y Social de Davos, en el año 2007,
y como veis aquí, la severidad, es decir, el calado, la fuerza del impacto de las pandemias, pues te hablaban aquí de un impacto de 250.000 millones y una probabilidad entre el 1, aquí se me han descuadrado un poquito las líneas con la presentación, pero bueno, entre un 1 y 5%. A ver, es verdad que era altamente improbable, pero sí que es verdad que ya en el año 2007 se estaba registrando esa posibilidad que se pudiera dar en el mundo. Fijaros cómo en el TED, este congreso a nivel mundial y con importancia, pues bueno, tenemos aquí a personas como Bill Gates, que bueno, tratan, es un foro muy abierto donde se tratan temas muy diversos, pero con una grandísima repercusión. Y ya en el 2015, pues nos hablaba Bill Gates sobre que posiblemente el siguiente hecho que iba a consternar la sociedad a nivel mundial, pues no iban a ser guerras, no iba a ser otra crisis económica, aunque desencadenara luego, como estamos viendo, una crisis económica, sino que posiblemente pues, fueran pandemias que iban a generar pues, millones de muertos. Y esto es de 2020. Esto que tenemos aquí es también el Foro Económico y Social, el mismo de Davos, donde también, como veis, aquí están en una de las aristas las enfermedades infecciosas. También pues, con su esperanza y con su digamos, su severity, su impacto, ¿vale? Pues también aquí hablábamos ya en torno al 3% o cerca del 3% de esas enfermedades infecciosas. O sea que desconocido no hay nada. ¿De cara al futuro nos podemos proteger ante un cisne negro? Bueno, pues de aquí surge siempre un interesante debate a nivel político, empresarial, social. ¿Cuál es el coste de protegerse de un cisne negro? Pero nos hemos planteado cuántos hay. Fijaros en la imagen anterior, cuántos cisnes negros que no serían como tales, porque aquí sí que estamos hablando de que puede haber, de que ya se están considerando y que hay una probabilidad de que ocurran. Y si tenemos que protegernos de todo eso, pues fijaros que en todo este tramo desde el año 2007, aquí tenéis los 5 principales riesgos en términos de probabilidad y los 5 principales riesgos en términos de impacto. Fijaros cómo el tema de las enfermedades infecciosas, como estamos viviendo ahora, pues hasta en el 2015 se situaba en el segundo lugar por importancia de impacto que iba a tener. Y bueno, yo si lo busco aquí no lo veo, bueno, sí, aquí en el cuarto lugar en 2007, en quinto lugar en 2008, y bueno, parece que según va transcurriendo el tiempo pierde importancia hasta 2015, quizá a lo mejor, no lo sé, auspiciado por esa reflexión que hace Bill Gates en ese contexto del TED, y luego vuelve a desaparecer. Bueno, esto es complicado. Yo quiero haceros aquí la reflexión de que, por ejemplo, yo soy sensible con el tema del medio ambiente, pero es cierto que el coste de tener todas las medidas suficientes para poder evitar los incendios en los bosques, ¿cuál sería la factura real que implicaría poder, digamos, impedir que sucediera eso? Pero claro, igual que tenemos los bosques, pues tenemos muchas otras cosas que habría que hacer una inversión muy fuerte. Entonces aquí nosotros también a nivel de empresa es, bueno, ¿de qué riesgos me tengo que proteger? Lo que es inequívoco es que siempre, cada cierto tiempo, e incluso dependiendo del sector, se dan situaciones, ¿vale? Entonces sí que hemos de tener una capacidad de no solamente ver el negocio y ver también los riesgos, independientemente de que, como veis al final, casualmente casi todo se traslada a la economía. Hablamos de la crisis subprime, que es la anterior, y fijaros cómo, bueno, esas hipotecas impagadas evidentemente era algo económico, pero en este caso estamos hablando de una pandemia global que también está repercutiendo en lo económico, con la factura que tienen que pagar todos los estados, pues para que sus economías no se vayan a pique. Con lo cual, a nivel empresarial, en la medida de lo posible, hemos de ser conscientes de que el riesgo siempre está inherente, y más allá del propio riesgo que tenemos en nuestras empresas. Entonces, primero vamos a, evidentemente, cumplir la normativa, pero también hemos de intentar tener los menos riesgos posibles dentro de nuestra empresa. Con ello, a nivel financiero, implica que hemos de tener un
un balance, unos estados financieros y una serie de inversiones que no impliquen que estemos en continuo riesgo. Es verdad que en épocas de mucha inversión, evidentemente nos exponemos a que ocurra un suceso como este, nos pille con toda la inversión hecha y que en ese momento caigan las ventas. Estamos hablando de una situación de riesgo. Siempre el mundo empresarial es una situación de riesgo. Pero bueno, mejor si tenemos unos colchones y no solamente nos dedicamos a invertir por invertir y a intentar sacar la máxima rentabilidad. O sea, tenemos que partir el cerebro y por un lado ver ganancia y proyectos y por otro lado ver riesgo y supervivencia, que eso también es importante. Bueno. Y con este ambiente, ¿no? Con esta coyuntura que tenemos ahora, pues estamos viendo de que bueno, las economías más potentes, Estados Unidos a la cabeza, la eurozona detrás y luego China, por este orden de importancia, pues están especialmente tocadas, ¿no? Y al final, pues el hecho de España, por ejemplo, pues va a caer en torno a un 10% su economía. Si España tiene un PIB de 1,3 billones de euros, pues van a caer 130.000 millones de euros. Vamos a bajar otra vez del billón de euros de PIB. Es una bajada muy importante, a pesar de la recuperación que se prevé en un futuro. Pues, ¿cómo se cataloga, ¿no? la recesión? Pues en una fuerte bajada del consumo mundial por la caída de salarios y del paro. Evidentemente, más gente en el paro. Eso hace que cuando alguien vaya a contratar, pues pueda contratar con salarios más bajos porque hay mucha oferta. Caída de la inversión privada por falta de consumo e incertidumbre, algo evidente. Bajas en las exportaciones por la recesión. Además, esto va asociado a unas políticas proteccionistas entre las guerras comerciales que existen ahora, pues entre Trump, yo no digo Estados Unidos, digo Trump, China, incluso ahora la Unión Europea por el tema de Boeing y Airbus, ¿no? Pues bueno, son todo temas que siempre están ahí y que, bueno, pues de una manera o de otra ya nos estaban afectando y ahora con esta recesión todavía más. Lo único que va a compensar y aquellos países que puedan, pues es implementar mayor gasto público para compensar la caída de las otras tres. Me voy a centrar en América Latina, porque bueno, yo entiendo que por la importancia que tiene para nosotros, para PMM, pues merece muchísimo la pena. Tenemos que ver el marco de juego. No hay sistema médico preparado para la pandemia, aunque, por ejemplo, os comparo con España, aún así a nosotros también nos ha pillado muy flojos en el sistema médico, para lo que deberíamos de ser. Mucha gente pobre concentrada en territorios, con lo cual pues eso es un caldo de cultivo para la transmisión del virus. Las medidas que se estaban poniendo, pues en principio, ya cuando llegó el verano, pues se fue paliando, pero no daban efectos. Al final, esas economías con trabajos precarios, donde bueno, los gobiernos no podían implementar salarios de ayuda, pues al final se producía esa terrible situación de morir de hambre o de virus, sin escudo social, mucha economía informal, mucha economía sumergida, y nos dedicamos también, sobre todo, a exportar materias primas, con lo cual, si las economías se paralizan y no invierten, ¿a dónde enviamos las materias primas? La salida de la crisis pues, va a depender de la reapertura, en la medida en que pues, se vuelva a la actividad en las grandes economías. En general podemos hablar de que se ven afectados pues, productos agrícolas, materias primas, erradicado el turismo, las remesas, pues si en las principales economías se incrementa el paro y normalmente pues empieza por aquellos trabajos menos desprotegidos y demás, pues las remesas que llegan o que llegaban de esos trabajos a estos países, en América Latina y África, pues se ven mermadas o no llegan. Evidentemente, de aquellas personas pues, con buenos puestos de trabajo en grandes empresas, pues no se van a ver afectadas y van a seguir enviando esas remesas, pero es cierto que se van a ver afectadas. Restricciones a la circulación, a la movilidad, situación financiera tensa. Ahora vamos a empezar a incrementar, se va a empezar a incrementar la morosidad. Eso supone un gran estrés para nosotros, para las personas que trabajamos en las entidades financieras, como obviamente para la propia entidad. Habrá una caída de las inversiones y habrá una menor demanda externa por toda esta situación. Pues
tenemos dos visiones, ¿no?, de afrontar la pandemia. Una es la sanitarista, lo único importante es la salud. A pesar de que nos podamos identificar aquí en Europa con esa visión, pues también la economía tiene una grandísima importancia, y la economicista, como están implementando, pues bueno, Trump, Bolsonaro en Brasil, y su mensaje es claro: si no volvemos a trabajar, no habrá economía a la que volver. Y bueno, aquí, como siempre, hay privilegiados en el mundo. Trump parece ser que, bueno, eso dice él, que se contagió de COVID y que se trató con hidroxicloroquina, y que eso pues parece que para tranquilizar a todo ciudadano viviente que tenga acceso a ella, porque el que no tenga acceso, tranquilidad ninguna, pues quería hacer ver que tiene cura. Bueno, como vemos, abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China, alteran las cadenas de suministro en México y Brasil, y provocan una fuerte caída de las exportaciones en economías productoras de productos básicos como Chile y Perú. Grave contracción de la economía estadounidense, afecta de manera muy negativa a América Central por esa dependencia de la economía norteamericana, y sobre todo a través de canales de comercio y de las remesas. El derrumbe del turismo pues afecta a zonas de México y de Caribe, donde ha tenido un gran impacto negativo. Pues pensar, por ejemplo, en la zona de Cancún, toda la ristra de hoteles que han tenido que cerrar porque no llegan aviones, evidentemente por el peligro de contagio que suministre turistas, y evidentemente todo eso se paga. Bueno, se han tomado medidas. Ha habido una respuesta a nivel de política monetaria, suministros de liquidez, flexibilidad de los requisitos de reserva para los bancos, es decir, los bancos comerciales, que tienen que tener un porcentaje de dinero en el Banco Central, pues un 2, un 3% de su balance, pues ahora, o pongamos que un 7, un 8, un 9, pues ahora tienen que tener solo un 3, con lo cual disponen de más liquidez porque antes la tenían retenida en sus bancos centrales. Se reducen las tasas de interés, préstamos más económicos, más acceso al crédito, establecimiento de líneas recíprocas en dólares estadounidenses entre bancos centrales para ayudarse a que haya liquidez y que fluya el crédito, intervención en el mercado cambiario, intentar que no caigan, que no se desplomen las divisas, y programas de compras de activos, pues bueno, de acciones en bolsas y demás, pues para que tampoco se desplome la bolsa, cosas así por este estilo. Se habilitan también paquetes de estímulo fiscal, se dan asistencia social y apoyo para pequeñas empresas para que puedan sobrevivir. Más que nada, pues se dan créditos para, o se perdonan, mejor dicho, pagos referentes a temas de seguridad social y demás, o se disminuyen, o se aplazan, se dan carencias, se dan fondos adicionales para el sector salud para que pueda contener toda esa avalancha de contagiados, postergación de los vencimientos de los impuestos, como hemos comentado, suspensión de pago de préstamos y servicios públicos. Nosotros en eso, ahí la banca, pues hemos tenido mucho que ver, hemos dado muchas carencias en préstamos, sobre todo de vivienda, y en préstamos también empresariales, porque evidentemente pensar en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, que evidentemente se para su facturación y no pueden hacer nada, y no es culpa de ellos. Entonces, pues bueno, pues también se ha hecho ese esfuerzo por parte de la banca para paliar el daño. Evidentemente van a tener que seguir haciendo pues una serie de gastos fijos, ¿no? Pues que tienen que hacer frente por el tipo de estructura del negocio, y que lo van a tener que pagar. Incluso los trabajadores, ¿no? se han ido pasando a ERTES, ¿no? Digamos, a paros temporales auspiciados por el gobierno, que luego pues lo pagaremos todos a través de nuestros impuestos. Pero bueno, se ha intentado liberar al máximo de los costes que tienen las empresas para que puedan sobrevivir una vez pase esta situación. Bueno, ¿qué riesgos tenemos de aquí al futuro? Pues un agravamiento del brote. Ahora mismo estamos viviendo la segunda ola. Ya está alcanzando cifras similares a las de marzo. Se prevé que en unos días, con las nuevas medidas que se han tomado, que se están tomando en los diferentes países, pues esto vaya retrocediendo, ¿no? Se vuelva otra vez pues, a unos límites aceptables, y que, bueno, dentro del sistema sanitario de cada país pues se pueda hacer frente
a las diferentes situaciones. Vuelven a haber presiones en los sistemas de salud y que tienen un alcance limitado. Pues bueno, aquí en España pues ahora mismo estamos viviendo ese rebrote de la segunda ola, ese rebrote en las economías avanzadas, en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Alemania. Informalidad generalizada, limitar esfuerzos de asistencia social. Bueno, es un tema sobre todo en aquellos países donde no hay una seguridad social o que no se paga a la seguridad social y por tanto el Estado, al no tener conciencia de esas personas, pues evidentemente no les puede lanzar esas ayudas. Recientes avances de la región en cuanto al alivio de la pobreza y de la desigualdad pues podrían estar en riesgo. Bueno, es inherente, ¿no? Veníamos de unos años que, bueno, desde la crisis de 2008 se había avanzado bastante y que ahora pues esto puede suponer un frenazo a esos avances, ¿no? Incluso volver a cifras anteriores a 2008-2007. Efectos negativos sobre el ingreso pues podrían reactivar esa ola de malestar social que ocurrieron el año pasado. Esperemos que no sea esto así. Bueno, lo que sí que tenemos claro es que todas estas ayudas, todo este paquete de ayudas van a hacer que los estados sean más pesados desde el punto de vista de la deuda. Va a haber una mayor vulnerabilidad, ¿no? También en el sector financiero, con lo cual también vamos a estar un poco más ataditos a la hora de dar financiación. Vamos a ser muy vigilantes con el nuevo riesgo que damos. Evidentemente hay un riesgo en la economía. Los estados, pues en el año 2007-2008, a nivel mundial, digamos que nacionalizaron mucha parte de esa deuda del sector financiero, ahora están más endeudados que entonces, no se pueden permitir más facturas del sector financiero y el sector financiero va a ir con pies de plomos, eso ya os lo puedo asegurar. Problemas también en el servicio de la deuda debido al alza de las tasas de interés durante una recuperación. Pues bueno, si yo tengo una deuda de 100.000 millones de euros y la estoy pagando al 1 y ahora pues la tasa de interés, porque va a haber más demanda de dinero, pues se me va al 3%, evidentemente de pagar 1.000 millones a pagar 3.000, pues hay una parte muy importante de recursos que voy a destinar ahí y no voy a poder destinar a otras cosas. Escasez de flujo de efectivo podría someter a los balances de las empresas a una presión considerable. Si los sectores no tienen viabilidad, pues difícilmente se les va a dar financiación, porque para perder más dinero no se les da, y eso, pues dependiendo de cada empresa, habrá que estudiar caso por caso y ver cuál es su situación. Por ejemplo, la semana pasada aquí en España se dio un préstamo de 500 millones de euros a Air Europa, que es una aerolínea que o bien se le daba esa financiación con garantía y aval del Estado por parte de una entidad financiera, o bien directamente entraba en quiebra, porque al final la maquinaria de este tipo de empresas pues te obliga a una serie de gastos fijos de mantenimiento de aviones y demás y de flota que bueno, son muy altos. Es posible que se tarde en recuperar esa demanda de los clientes, de los servicios que se dedican también a tanto del turismo o los servicios, digamos, inherentes al turismo, servicios personales, de entretenimiento, pensemos por ejemplo en el cine, en el teatro, y que, bueno, incluso que después de la pandemia muchos hayan tenido que cerrar. El petróleo, siempre presente en nuestras vidas, pues bueno, se han visto caídas de hasta $20 el precio del barril. Por derrumbe, evidentemente, se ha derrumbado la demanda y evidentemente estamos en recesión a día de hoy. Eso es así. Entonces, ¿puede llegar a cero? ¿Se ha pagado? Pues sí, ya creo que incluso en algunas situaciones se ha pagado porque se lleven el petróleo, con lo cual esto es como nosotros que ahora mismo pues tenemos incluso intereses negativos, aunque parecía algo que no iba a llegar nunca o que era imposible de suceder, pues sí, y cobramos por los depósitos. Usted tiene dinero y yo le cobro por tener el dinero en el banco. Pues bueno, esto parecía algo impensable, pues también ha llegado a suceder. Hay a quien beneficia y hay quien perjudica. Evidentemente, el que tiene necesidad de petróleo y no vende, pues le sale mucho más barato, pero el que vive del petróleo, pues evidentemente le va a perjudicar mucho a su economía. El fracking con estos precios pues no es rentable y hay una perspectiva de bajada de precios en las materias primas por toda esta recesión que estamos viviendo. ¿Hay componentes geopolíticos? Evidentemente, hay componentes geopolíticos. Acabamos de pasar unas elecciones en Estados Unidos, la industria de fracking es potente en Estados Unidos, hay lobbies importantes y bueno,
Siempre había la sombra, aunque al final pues, no ha ocurrido, de que bueno, se hiciera algún bloqueo como pueda ser en el estrecho de Hormuz, que pues, por ahí, dependiendo de quién te dé la noticia, pues pasa entre el 20 y el 30 o el 40% del petróleo mundial. Llega la sexta flota, se coloca allí, no deja salir el petróleo, hay escasez de petróleo y automáticamente pues, sube el precio y eso pone muy contento a todos los lobbies americanos, dependiendo a quién estén apoyando y demás. Y también, pues bueno, eso ya son otras vicisitudes que no tiene por objeto este webinar. Habrá serios problemas para la economía en 2020, esto es parte de las conclusiones. En 2021 pues, se espera una recuperación. Ya vemos que tuvimos hace un par de días el anuncio de un laboratorio, de Pfizer, y parece que tienen una vacuna efectiva al 90%. Falta, bueno, que parece ser que incluso ya está en fase de producción. Aquí el Ministerio de Sanidad anunció que para posiblemente finales de diciembre, principios de enero, ya se iban a tener esas vacunas, pero bueno, hasta que se distribuya y haya una globalidad de cura de esta situación, pues tardaremos en recuperarnos. Pues parece ser que con esta vacuna, más allá de este año y parte del siguiente, pues no va a durar esos efectos los efectos propiamente de la pandemia, es decir, que nos curemos. Otra cosa son los efectos económicos. Hay un debate, seguirá el debate entre sanitarista y enfoque economicista. Parece ser que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos va a tener un enfoque más sanitarista que economicista, pero claro, también les ha llegado la buena noticia de la vacuna. Y en América Central y en América del Sur, pues tenemos que estar preparados pues, para afrontar esos problemas, porque vamos a tener todavía un año y medio que van a estar las economías en recuperación. Evidentemente, como ingenieros, hemos de ser conocedores también a nivel financiero de cómo es nuestro sector. La verdad es que cómo se van a desarrollar los indicadores financieros ahora cuando se cierre el año 2020, pues van a ser una verdadera incógnita. Es verdad que, por ejemplo, en el sector agroalimentario, yo que lo toco muy de cerca, pues ya esta cierta apertura otra vez de las economías desde verano, pues ha hecho que mejoren sus cifras de venta, incluso pues muchas de ellas van a llegar a alcanzar cifras parecidas o similares a las del año 2019 y evidentemente pues los crecimientos en las empresas no se van a dar. La forma de evaluar vuestras empresas en el año 2021 pues, no va a ser igual que en el año 2020 o 2019. Evidentemente, los indicadores van a sufrir mucho, indicadores de rentabilidad, de solvencia, de endeudamiento, de vuestro horizonte temporal a la hora de valorar cuál es vuestra capacidad de pago y vuestro nivel de pago para subsanar o para pagar toda la deuda. Digamos que con lo que generáis, más allá de un horizonte de 7 años para pagar toda la deuda que tenéis, pues sería lo ideal, no pasar de 7 años. Tiene que haber una recuperación a nivel ventas y de actividad que va a ser análisis, o sea, va a ser vital para el análisis, es decir, oye, pues a través, por ejemplo, de los IVAs, ¿no? Que decimos aquí en Europa, pues ver que hay esa recuperación a lo mejor mes a mes respecto al año anterior de ese incremento de ventas, ver la proyección de resultados, ver cómo afectan las nuevas cargas financieras que nos suponen, en principio, una mayor actividad. Pues oye, si he tenido que pagar salarios y he tenido que tener la gente en casa y tengo que devolver ahora pues 1 millón, 2 millones de euros de salario, evidentemente tengo que devolver el préstamo, pero esa carga financiera no es productiva, no me va a generar un nuevo ingreso, es pagar un gasto que lo dilato en el tiempo, pues a 4 o 5 años como se estaba haciendo aquí. Van a haber pues de momento importantes sobrecostes que van a afectar a nuestras cuentas en el año 2020, medidas sanitarias, medidas de transporte, cómo ha afectado nuestra venta en los mercados, cómo ha cambiado también el consumo. Pues por ejemplo, empresas o bodegas que se dedicaban exclusivamente a canal Horeca, hoteles, restaurantes y caterings, pues evidentemente esas están muertas, sus ventas han desaparecido. El transporte, pues cuando por ejemplo se tenían que llevar operarios y trasladarlos a una determinada planta, por ejemplo aquí tenemos la planta de la Ford, pues antes pasaba un autobús y recogía a 20 o 30 personas de golpe. Eso, entre las paradas que han tenido, porque obviamente se ha parado también la venta de coches, y el hecho de tener que mantener una distancia de esos dentro de los transportes de seguridad, y que bueno, en un autocar de 50 pues vayan a lo mejor 15 personas,
eso también encarece. Hablamos de grandes empresas, de grandes corporaciones. Pues todo esto va afectando y es un suma y sigue. Las medidas sanitarias, pues oye, el gasto en tema de mamparas, de mascarillas, de geles sanitarios, de guantes, todo eso parece que no, pero encarece una barbaridad. La liquidez a corto plazo es una asignatura básica, por encima de cualquier otra, unida a la gestión y gestión que hemos de hacer y un seguimiento continuo, más análisis interno que nunca. Por un lado, hemos de tener una liquidez siempre para este tipo de situaciones, estos cisnes negros que os he comentado. Hemos de tener, aparte de dinero en efectivo, también líneas de financiación abiertas para poder disponer de esos fondos y estar muy encima del negocio, sobre todo en estas situaciones, comparativas incluso semanales de cómo evolucionan las ventas para ver en qué momento estamos volviendo a cruzar el umbral de las ventas en positivo por encima del año anterior, o ver cuál está siendo nuestra caída, si se está reconduciendo esa caída de ventas. Yo conozco empresas que hacían reuniones diarias, semanales, para ver esas evoluciones. Muy importante la gestión. Y luego pues hemos de diferenciar entre efectos de la crisis, ¿no? entre sectores y cambio de modelos en sectores. O sea, una cosa es una situación coyuntural y otra cosa es una situación estructural. Es decir, efectos que se producen derivados de esta crisis en concreto y cambios más profundos que se van a producir en sectores. Hablamos, por ejemplo, de el efecto ejemplos en el transporte de pasajeros en medios públicos y privados, como puedan ser pues los trenes, los barcos, el transporte de pasajeros en general. Hablamos del canal Horeca, que bueno, es una situación coyuntural, donde tenemos aquí los hoteles y los restaurantes, como veis. Tenemos aquí una dependencia del COVID que no ha permitido desarrollar el turismo, servicios auxiliares y complementarios al mismo tiempo, como por ejemplo ocio, restauración, alquiler de coches, campo de golf, ¿vale? Efectos de la crisis, pues digamos que viene también, pues hay un marco de sostenibilidad. Esto ya sería un cambio de modelo. Hablábamos de situaciones coyunturales y aquí hablamos de ya cambios de modelos en sectores. Europa, por ejemplo, ha dado un paso importante pasando de energías fósiles a energías renovables, hablando de sostenibilidad. Energías fósiles, ¿vale? Que digamos que no tenemos un autoabastecimiento aquí a nivel europeo y de lo que se habla es de ser autosuficientes energéticamente hablando. Evitar presiones internacionales porque no somos independientes en tema de energía. Para eso se han dado dos movimientos en este sentido. Aumentar la producción de energía verde, paneles solares, cambiar el consumo de energía fósil por energía verde y, evidentemente, ha de hacerse de forma sostenible, pues, bueno, con paneles solares, energía hidráulica, pero sobre todo enfocado a paneles solares, energía eólica y demás. Si consumo energía eléctrica producida por centrales térmicas, os pongo el caso de los coches eléctricos, si al final esa energía eléctrica se está produciendo con centrales térmicas, no estoy cambiando mi modelo, ¿vale? Sigo el mismo modelo porque al final la energía que se consume eléctrica se viene de centrales térmicas. Hay un cambio paulatino para no perjudicar a la industria y a la economía y al final lo que se trata es de paliar la huella de carbono. En el tema de la movilidad, pues también hay un cambio de modelo en el sector, ¿vale? Pensar que la mitad de la población a nivel mundial vive en ciudades y ahora ese movimiento en ciudades pues se da pues con vehículos compartidos, Uber, patinetes, bicicletas, motocicletas, coches, que todo se comparte pues, a través de estas apps, ¿vale? Y evidentemente, contra más comparto, menos necesidad de compra de vehículo propio tengo. Y bueno, ahora pues el tema de transportes individuales, aquí como vemos, pues un patinete y demás sí que tiene sentido, pero bueno, con tema de COVID, pues los transportes más masivos, como puede ser un autocar de línea, pues se dejan un poquito al lado, pero vamos, son el futuro. Entonces, en el motor, ¿qué nos está ocurriendo? Que va a necesitar, no saben realmente el número de vehículos que el mundo va a necesitar para moverse, ¿no? Entonces, no saben cuál va a ser la estructura industrial que van a necesitar mantener para adecuar esa estructura a la necesidad real de vehículos, que posiblemente pues, sea menor
y que evidentemente va también a llevar una transformación de vehículo de energía fósil a energía eléctrica por todo el tema de sostenibilidad y demás. Pues bueno, al final estos cambios de modelos pues nos llevan a esto. Se ha desarrollado una normativa a nivel europeo para la autogeneración eléctrica, hay una liberalización del sector, conocimiento del mismo y años de experiencia para que evidentemente esa energía llegue y hay empresas capacitadas para hacerlo y una tecnología en mejora constante de la eficiencia. Nada tienen que ver los paneles de hace 20 años con los de ahora. Muchísimo más eficientes, incluso con el cielo nublado, pues pueden estar generando energía. También hay un cambio en la sociedad que pide este tipo de energía, es fácil accesible para el gran público, te lo puedes poner en el tejado de tu casa, es económico y amortizable pues, en un plazo de, por ejemplo, 7 años, sencillo y requiere poco mantenimiento, instalaciones particulares de 1.200 euros y no necesita red eléctrica, ¿vale? Y aquí ya terminamos un poco para que veáis un poco la diferencia entre sectores coyunturales, o sea, crisis coyunturales y cambios de modelo que son cambios estructurales, cambios en el modelo o sea, en el propio sector, un cambio estructural profundo. Luego, como ingenieros y directivos de nuestra empresa, pues no hemos de olvidar los principales objetivos económico-financieros de nuestra empresa. Hemos de velar por la rentabilidad económica, es decir, el beneficio que obtienen los accionistas, la rentabilidad financiera, perdona, la rentabilidad económica es la rentabilidad que se obtiene sobre el activo de la empresa y luego la rentabilidad financiera, cómo remuneramos a nuestros accionistas. Evidentemente, el accionista si no gana dinero pierde interés por la empresa. Hemos de gestionar los riesgos. Hay muchos tipos de riesgos, no solamente económicos. Tenemos generación de recursos de resultados de la empresa, la gestión del día a día que seamos capaces de gestionar la empresa, tenemos competidores, el gusto de los consumidores que puede cambiar, riesgos financieros, fluctuaciones en los mercados, como hemos visto, pues hay riesgo de cambio, tipo de interés, riesgo de crédito. Acordaros, en 2008 hubo una crisis de crédito que se congeló y los tipos de interés se dispararon. Hemos de velar por mantener la liquidez, sobre todo a corto plazo y más en situaciones de crisis como es esta. No podemos fallar en los pagos a nuestros proveedores y a largo plazo pues intentar preservar la solvencia, mantener la capacidad crediticia de nuestra empresa, controlar los resultados globales y por áreas de gestión y hacer una planificación económico-financiera. Evidentemente, a la hora de estudiar estos estados financieros y sus indicadores, pues hemos de tener en cuenta pues, la solvencia que tenemos, la capacidad de generación de recursos y de soportar pérdidas que tiene nuestra empresa, el equilibrio financiero, es decir, que nuestra empresa pueda hacer frente a sus pagos a corto plazo y también en el medio y largo plazo, y la liquidez en tiempos de crisis. Luego, a la hora de introducir y de hacer nuevos proyectos, pues hemos de ver la rentabilidad de esos nuevos proyectos, cuál sería el valor actual neto y ponerlo en comparación con la inversión que tenemos que hacer, ganamos, no ganamos dinero, y es fundamental pues, para dar entrada a nuevos proyectos para que generemos mayor valor a los accionistas. Al final hemos de analizar también los riesgos, no solamente generar resultado vale, hemos de ver pues, esos riesgos económicos que hemos comentado y esos riesgos financieros, y no podemos poner en proyectos que sean tan grandilocuentes que vayan a poner en peligro a la propia empresa. Tener en cuenta que vosotros a nivel de gerencia, a la hora de toma de decisiones, pues siempre tenéis que ser conscientes de los riesgos. Y acordaros que estamos en un entorno VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Con lo cual, este entorno es para todos, no nos quejemos, es el que tenemos, no hay otro. Os pongo el ejemplo de la banca. Nosotros damos operaciones de financiación, pueden ser a corto, medio y largo plazo. Tenemos diferentes garantías, personales o prendarias, y analizamos los estados financieros y vemos los riesgos inherentes al sector de la empresa, a la propia empresa, vemos su solvencia, su liquidez, su capacidad de pago, y durante la vida de la operación pues pueden ocurrir múltiples circunstancias y, por supuesto, que también nos equivocamos. Entonces, ya aquí para ir terminando, pues hemos de tomar decisiones en base a un entorno VUCA. Siempre hay riesgos en la toma de decisiones. Hemos de realizar un análisis de 360 grados obteniendo la máxima información tanto interna como externa, siendo consciente que nunca la vamos a tener toda y no la vamos a poder analizar toda. Y al final se trata de errar lo menos posible. Y por aquí pues tenía alguna pregunta.
y paso a responderos rápidamente porque también tengo por aquí otras cosillas. ¿Cómo analizar las finanzas en época de pandemia a corto plazo? Creo que ha quedado también contestada. Como ingenieros, ¿cómo relacionar los ingresos de ellos con el teletrabajo o home office? Pues para lograr sobrevivir por la caída de ingresos por pérdida de trabajos en relación con el empleo del Zoom y su rentabilidad al hacerlo. Pues a ver, evidentemente todos nos hemos tenido que adaptar, Eulogio, a esta situación. Nosotros mismos, las empresas, nos han dado herramientas para poder trabajar desde casa y a la hora de vosotros de poder gestionar, pues evidentemente, igual que se puede tener una reunión presencial, se puede tener una reunión por Zoom, siempre y cuando tú puedas acceder a todos aquellos datos que necesitas para hacer tu trabajo. Y no sé si hay alguna cosita más. Yo creo que damos por finalizada la sesión, Juan Carlos. Hola, profe. Sí. A ver, pues nada, lo que queríamos saber era si había algunas preguntas pendientes. A ver, le comento, profe. Nos preguntan lo siguiente: ¿cómo analizar las finanzas en época de pandemia a corto plazo? Sí, bueno, yo creo que lo he contestado. Está claro que todos los indicadores pues, se van a ver perjudicados por esta situación. Nosotros lo que, por ejemplo, tratamos es de ver medias, de ver tendencias. No solamente vamos a analizar este último año, sino que cogemos los 2, 3, 4 años anteriores y lo ponemos en contexto. Y luego, de cara al futuro, lo que vemos en ese corto plazo es ver cómo evolucionan las ventas una vez se están paliando los efectos de la crisis y ver cómo reacciona esa empresa en cuanto a sus ventas y sobre todo también sus márgenes, porque también el hecho de la pandemia habrá afectado a sus márgenes, como hemos comentado, porque habrá más costes. Vale. Profesor, bueno, aquí hay algunas otras preguntas, pero supongo que ya también ya las ha contestado. La he contestado, sí. Vale. Nada, no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere hacer algún otro comentario. En el chat hay un comentario de Raúl Andrade que comenta: es el momento de comprar acciones a bajo costo. No sé si tiene algún comentario. A ver, mira, por ejemplo, ayer y antes de ayer, con el anuncio, curiosamente, justo de que hayan ya anunciado la presidencia de Joe Biden para Estados Unidos, pues Pfizer, este laboratorio americano, anuncia la cura, ¿no? En principio, la vacuna. Evidentemente, todas las bolsas se habían desplomado porque con este contexto, y entre ayer y hoy pues han recuperado, por ejemplo, en España, más del 40% de su valor respecto a principio de año. La cuestión era haber estado la semana pasada en bolsa y entonces te hubieras aprovechado esta primera salida. Si eres un inversor a largo plazo, pues yo creo que ahora es momento de siempre, como digo yo, un dinero que no te sea necesario. No hay que hacer apuestas de dinero que vayas a necesitar, porque puede haber una recaída, porque ahora anuncien por lo que sea que la vacuna no es lo que se espera, ¿vale? O que tenga algún efecto contradictorio y que vuelvan a caer todas las bolsas. Pero sí que es verdad que a medio y largo plazo, un horizonte temporal pues, de 2 o 3 años, pues evidentemente se puede invertir ahora en bolsa. Tenemos una última pregunta, si nadie más se anima, de Francisco Garzón. Comenta: ¿cree correcto buscar nuevos mercados y desligar un poco la economía de China? A ver, a nivel mundial está claro que el gran protagonista, y de hecho, por ejemplo, este año, a pesar de la recesión, China va a crecer. No va a crecer a un 6 o un 7% como venía creciendo años anteriores. También no crece a 2 dígitos por una serie de problemas también estructurales y de cansancio de su economía, pero es verdad que es el principal protagonista, ¿no? Y es un absorbente nato de materias primas, ¿no? Al final, si China no consume, no hay industria en el resto del mundo, que ese es otro planteamiento estratégico que nos hemos dado cuenta en esta pandemia, para que use esas materias primas. Hablamos, por ejemplo, de las mascarillas. Las mascarillas solamente se hacían en China. Entonces, si China estaba parada, no había manera de producir mascarillas. Al final se trata también de poner en contexto una geoestrategia, ¿no? Es decir, oye, que no podemos depender todo de China. Entonces, por un lado, yo creo que van a venir respuestas a nivel nacional, ¿no? De cada uno de los bloques económicos. Pues Estados Unidos por su lado,
Europa por el otro, de tener industria estratégica, que yo creo que eso va a ser uno de los primeros movimientos, que nos salvaguarde, ¿no?, de estas necesidades sin tener esa independencia de China. Evidentemente, es muy difícil no estar en China si quieres crecer, porque en los próximos años la mayor fuente de crecimiento va a ser el área Pacífico. Entonces, no estar ahí también sería un error, ¿eh? Pero es verdad que es momento también de diversificar. Y Eulogio Romeo pregunta, si hay mucha demanda por Zoom, ¿qué sugeriría para obtener rentabilidad por la falta de liquidez en Perú? Si hay mucha demanda por Zoom, es que no acabo de entender la pregunta. A ver, por ejemplo, una vez que se ha encontrado la vacuna, las acciones de Zoom se pegaron una leche. O sea, es así de claro. Las aerolíneas se dispararon y las empresas que han crecido al auge de esta pandemia, tipo Zoom, tipo Netflix y demás, han caído, ¿no? O sea, yo creo que todo va a ir poniendo en su justa medida. Es cierto que estas nuevas herramientas han venido para quedarse y aunque ahora en el corto plazo pues la rentabilidad se va a ver más ajustada porque no vamos a tener que usar todos Zoom, vamos a volver otra vez un poquito también al tema de pues, la visita presencial, porque también, sobre todo en la parte industrial, es necesaria, pero en vez de hacer 4 o 5 visitas, pues a lo mejor haremos 2 reuniones por Zoom o 3 reuniones por Zoom y 2 visitas presenciales. No van a perder su valor, han venido para quedarse. Eso yo lo tengo clarísimo. Añade la misma persona, Eulogio Romeo, que como ingenieros, no sé si... Bueno, como ingenieros, a ver, también hay que mirar la parte positiva, ¿no? O sea, vas a poder desarrollar un proyecto sin necesidad de desplazarte. Quizá a lo mejor, por tu experiencia, pues con los datos que ellos te vayan suministrando, tú vayas a poder hacer tus análisis, ¿no?, sin necesidad de desplazarte o desplazarte mucho menos. Hay que ver la parte positiva. Yo lo veo bien. Ahora, Zoom ha tenido problemas también de seguridad por este crecimiento desmesurado y demás, pero bueno, hay otras plataformas. Yo trabajo, por ejemplo, con Teams, y hay otras que también pues, pueden dar estas soluciones. Y bueno, profesor, de momento no tenemos ningún comentario ni pregunta nada más. Vale, pues Así que si quieres dar por finalizado. perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos y espero que os haya resultado pues muy, muy interesante y que bueno, os vayáis con pensamiento y reflexiones en la cabeza que antes no teníais. No lo voy a llamar preocupaciones, pero entiendo que sí que os va a ser muy útil. Venga, un saludo a todos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, profesor. Y muchísimas gracias a todos los espectadores. Esperamos volver a verles en el próximo webinar de la semana que viene. Chao.